Bienvenido. En esta ocasión quiero compartir contigo una preocupación. Esta preocupación es respecto al lenguaje de los jóvenes. Piensa en lo siguiente: si en este momento me quedo en silencio y te pregunto, ¿en qué estaba pensando? A ciencia cierta no lo puedes saber. Podrás suponer infinidad de cosas, pero realmente no puedes saber qué estaba pasando por mi cabeza en este momento. La única manera en que tú sepas qué es lo que yo estaba pensando es que te lo diga. De ahí que los psicólogos sepamos que pensamiento es igual a lenguaje y lenguaje es igual a pensamiento. Incluso cuando crucé la licenciatura en la Facultad de Psicología, llevé una materia que sí se llamaba pensamiento y lenguaje. Esto es tremendamente importante. De aquí que te esté compartiendo estos datos. Resulta que Aurelia Vargas, que es una investigadora del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM, se haya topado con lo siguiente. Resulta que en promedio los jóvenes utilizan al día entre 300 y 1500 palabras, aproximadamente. Ahora, considera lo siguiente. Un niño de edad preescolar tiene un argot, una cantidad de palabras, un vocabulario de aproximadamente 500 palabras. De aquí que te des cuenta que en realidad es una cantidad pues bastante reducida. Por ir a la primaria, tú puedes ampliar este vocabulario. Olvídate de aprobar, de ser buen estudiante, simplemente por pasar a la primaria. Obviamente cuando pasas a la secundaria, este vocabulario también se amplía. De nueva cuenta pasas a la preparatoria y se amplía todavía más. Sin embargo, cuando pasas a la superior, a la universidad, este vocabulario no solo se amplía, sino que se multiplica. De aquí que puedas ver que una persona que está cursando la licenciatura tiene un vocabulario de 5000 palabras. 5000 palabras que utiliza de manera cotidiana. Sin embargo, lo que nos dice la investigadora Aurelia es que el vocabulario pasivo, es decir, palabras que no se usan comúnmente, pero que sí conoces y que sabes cuál es su significado, es entre 10,000 y 12,000 palabras. Entonces hay un tremendo contraste entre 10,000, 12,000 palabras y 300 o 1500. Hay un abismo. Ahora, ¿qué es lo que está ocurriendo? En México hemos tenido este tremendo problema de la lectura, que a las personas no les gusta leer, no se inculca el gusto por la lectura. Nota que no es que no se inculque la lectura, el gusto por la lectura. A las personas en general no les gusta leer. Incluso, aunque sepan leer, resulta que tenemos este concepto también: analfabetas funcionales. Pueden descifrar los símbolos, leer las palabras, pero no entienden lo que leen. ¿Cuántas veces no ha ocurrido que un joven, después de leer un pequeño párrafo, le preguntas, bueno, ¿y qué te entendiste? Y no te puede decir, no te puede responder qué es lo que entendió. Simplemente aquí en el trabajo, cuando yo de repente le pregunto a los chaparros, bueno, en tus propias palabras, explícamelo. Y batalla, ¿no? Que me dicen, es que sí, pero es que no sé, no puedo, no sé cómo decirlo. Les faltan justo las palabras. Y esto me lleva a lo siguiente. Voy a compartirte esta imagen, que es una pequeña metáfora. Resulta ser que imagina lo siguiente. Nosotros tenemos la siguiente cualidad. Cuando le damos una palabra a algo, ese algo empieza a existir para nosotros. Yo suelo hacer un pequeño ejercicio con los jóvenes, lo voy a hacer en este momento contigo. Y de repente les digo, te voy a dar dos palabras, una existe y la otra no. Y les digo, tribocín y ostrocito. ¿Cuál de las dos escoges que existe, tribocín u ostrocito? Después de pensarlo algún momento, hacen una votación. Hay quienes votan por la palabra que no existe y quienes votan por la palabra que existe. Generalmente no conocen el significado de las palabras, y en este momento te lo voy a aclarar. Tribocín es una palabra que me acabo de inventar en este momento, se me ocurrió. Mientras que ostrocito es una célula
que se encuentra en nuestra sangre. Y si te das cuenta en este momento, hasta se te vino a la mente la imagen de la sangre, de las venas, y te imaginaste esa pequeña célula. Con esto te estoy demostrando que eso, antes de que tuvieras esa palabra, no existía para ti. Hasta este momento que tienes una palabra para esto empieza a existir para ti. Lo cual me lleva a lo que tenemos aquí. Entre más palabras tenemos, más cosas existen en nuestro mundo. Quiere decir que un vocabulario amplio se traduce en un mundo tremendamente amplio. Mientras que un vocabulario pobre, reducido, pequeñito, se verá reflejado en que nuestro mundo es así, pequeñito. Se hizo una investigación y resulta ser que las personas que tenían un vocabulario más amplio y que por lo tanto tenían más palabras para estados emocionales, justo ocurría eso. Experimentaban más emociones que las personas con un vocabulario más reducido. La cantidad de emociones que podían experimentar era más reducida. Esto es tremendamente interesante. De aquí que a mí me interese bastante trabajar esta parte del lenguaje con los jóvenes, porque de repente yo puedo entender que hay palabras, por ejemplo, ostrocito, que quizás no se encuentre en su vocabulario. De repente a lo mejor palabras que podríamos considerarlos un tanto ocultas, como paradoja, que quiere decir contradicción. Quizás yo podría decir, bueno, entiendo que no la conozcas o que no tenga su significado. Sin embargo, de repente hay palabras que utilizan comúnmente y que no saben qué significa. Por ejemplo, expectativa. En alguna ocasión me ocurrió que con los jóvenes, ya sabes, estaban con esto de realidad, expectativa. Y se me ocurrió preguntarle, bueno, ¿y qué quiere decir expectativa? Y me dijo, bueno, es que expectativa es cuando tú quieres que algo pase pero no pasa. Y ya le expliqué, no es tan correcto. Expectativa efectivamente es cuando tú esperas algo. Pero eso, que tú estás esperando que ocurra algo, es una expectativa, esperas. Que se cumpla o no es otra cosa. Entonces a esto me refiero, ¿no? De repente o no conocen bien el significado de las palabras o las utilizan de una manera inadecuada. De repente me suele ocurrir, porque aquí la investigadora nos dice que utilizan en promedio al día 300 palabras. Y yo suelo decirle a mi esposa, pero de esas 300 palabras, resulta ser que 200 son güey. De repente hasta le digo, mira, escucha, ahí vienen los del establo. Y se ríe, ¿no? Y las primeras veces me preguntaba, ¿por qué los del establo? Le digo, sí, porque son las que, ¿qué pasó, güey? ¿Chido, güey? ¿De veras, güey? Sí, güey, de veras, güey. Sale, güey, nos vemos, güey. Ok, güey, sale pues, güey. Entonces, por eso mismo, de la gran cantidad de esas 300 palabras, pues resulta que 200 fueron güey, ¿no? Y por esto mismo, cuando les presentamos un texto, una lectura, no la pueden entender, porque carecen del vocabulario necesario para poderlas comprender. Con los chicos que trabajan con nosotros para prepararse para los exámenes de admisión, es algo que yo intento hacer. Ampliar el vocabulario. Me gusta hacer muchos ejercicios de esto, pasarles páginas, imágenes, etc. Y suelo decirles, muchas veces no es que no sepan lo que tienen que hacer. Ustedes saben lo que tienen que hacer. Refiriéndome al examen. Ustedes claro que tienen la habilidad, la capacidad para resolver el examen. El problema es que no entienden lo que tienen que hacer. Leen las preguntas y no entienden qué les están pidiendo, no entienden las instrucciones. Esto mismo, el lenguaje es un tremendo problema. De ahí que a mí me preocupe tanto, porque de repente pareciera que el lenguaje de los jóvenes, en lugar de ampliarse, se va reduciendo tremendamente. Porque además resulta ser que ahora, y lo entiendo, el avance tecnológico y los lenguajes cambian, se transforman, evolucionan, etc. Pero de repente los jóvenes a veces ya ni siquiera usan palabras. Utilizan los emoticones, imágenes, para expresar ideas, pensamientos, sentimientos. Lo cual no está errado. El problema es cuando los utilizan para sustituir palabras y palabras que ya no usan.
y que muchas veces ya ni siquiera entienden. Entonces de repente se vuelven muy visuales. Y solamente cuando algo lo pueden ver, lo pueden entender, apreciar, adquirir. Pero cuando es abstracto, cuando son letras, no pueden. Se les dificulta muchísimo. Incluso porque en algún momento una muy buena amiga estaba haciendo su tesis y la estaba haciendo en creatividad. Y me pidió que pues la apoyara con esto. Y el tema resulta ser que es bastante interesante. Y para no perderme del tema, al punto que quiero llegar es que de repente esta cuestión incluso les afecta en la imaginación. Regresando al tema del examen, hay una sección de habilidad matemática donde tienen ejercicios donde les presentan una imagen y luego les dicen, a ver, esta imagen se rotó. ¿Cuál de las siguientes corresponde después de haber rotado la imagen? Y también se les complica mucho, y se les complica mucho porque no se lo pueden imaginar. Les cuesta mucho trabajo imaginárselo, abstraerlo. Lo cual me va a llevar también a lo siguiente. Un lenguaje correcto nos va a presentar un mundo correcto, un mundo bonito, por así decirlo. Hablar de una manera adecuada. No hace mucho me pasó que justo en uno de los ejercicios de español de las simulaciones había una expresión de una frase y de repente ustedes mismos pueden encontrarse infinidad de videos en YouTube, etcétera, con este título. Si no hubiera, es como lo ponen, si no fuera grabado, nadie lo creería. Si no fuera grabado, nadie lo creería. Y resulta que esta construcción gramatical está incorrecta. Si no fuera grabado, nadie lo creería. Lo correcto es, si no hubiese sido grabado, nadie lo creería. Si no hubiese sido grabado. Y de repente me llamó mucho la atención, porque era un ejercicio muy similar a este, que los chicos consideraban que la expresión si no hubiese sido grabada era incorrecta. Consideraban que esta expresión era incorrecta. Si no hubiese sido grabado. Nadie escogió esa opción porque todos la consideraron incorrecta. Lo cual me lleva a esto. Un lenguaje incorrecto evidentemente también va a dibujar un mundo incorrecto. Un mundo lleno de errores, de falacias, de mentiras. Y en este momento que la información es poder y que estamos tan bombardeados e inundados de información, lo cierto también es que hay mucha información falsa, mucha información que es incorrecta, mucha información basura, y que los jóvenes toman como cierta, y que muchas veces toman decisiones, y que incluso forjan su vida alrededor de esta información equivocada y errada, lo cual me regresa a esto, ¿no? La tremenda importancia de tener un lenguaje correcto, porque un lenguaje correcto nos permite tener procesos de pensamiento correcto. Un lenguaje incorrecto, entonces nos va a obstaculizar el poder tener un pensamiento adecuado, correcto. Esto también ya entonces nos empieza a explicar por qué a los jóvenes hablando en materias se les complican mucho las matemáticas y la física, porque ordenar las ideas, los pasos, los procesos les cuesta mucho trabajo, ¿no? Expresiones como oríllate a la orilla, salte para afuera, que son pleonasmos, que es tan común escucharlos, errores de, ¿cómo se dice? De concordancia, nos vamos o nos me voy. De repente cosas de este estilo, ¿no? Me toca escuchar muchas cosas con los jóvenes de este tipo, perdona. Por eso estoy compartiendo esta inquietud, esta preocupación de ver que el lenguaje de los jóvenes, por un lado, se vaya viendo reducido. Segundo, que este lenguaje se vaya viendo alterado. Es muy evidente, por ejemplo, en el lenguaje escrito. Los jóvenes tienen muchísimas faltas de ortografía. Yo puedo entender que de repente algunos productos para remarcar, para diferenciar en su escritura, modifiquen la ortografía. De repente en lugar de utilizar la Q, que utilicen la K y cosas por el estilo, lo puedo entender. El problema
es cuando los jóvenes lo empiezan a utilizar de este modo y creen que así se escribe. O cuando empiezan a pronunciar cosas de una manera inadecuada y creen que así se pronuncia. Y como ya lo decía, cuando utilizan palabras que ni siquiera saben qué significan. Por ejemplo, de repente que los escuchaba, ¿no? Hashtag y lo que sea. Y en alguna ocasión se me ocurrió preguntarle, bueno, ¿y qué es hashtag? Y que no me supiera decir. Y de repente decir, bueno, simplemente hace referencia a una etiqueta y esto está en inglés, ¿no? Así de sencillo. Entonces, si tú tienes jóvenes, si tienes niños pequeños, yo lo que podría recomendarte es pon mucha atención en el lenguaje, incluso en tu propia manera de hablar. Segundo, es muy importante, créanmelo, la lectura, porque esa es una de las maneras de aprender a hablar de una manera correcta, adecuada. Y podemos empezar, ya tengo por ahí un video de esto mismo, a enseñarle a los niños a disfrutar la lectura, por ejemplo, a través de los cómics, incluso, y me agrada, ¿no? Saber que hay muchos jóvenes que son aficionados al manga. Ok, está bien, leer. Primero serán cómics, manga, y después de esto podemos saltar a pequeños cuentos, luego llegar a novelas, y de ahí incluso ya leer textos que son más técnicos, propios incluso de la disciplina científica de cada uno. Por ejemplo, en mi caso psicología, para alguien más eran matemáticas, física, etc. Y lo importante que puedan entenderlo, porque toda la idea de este video es la siguiente: lenguaje es igual a pensamiento. De ahí la importancia de tener un lenguaje amplio y un lenguaje correcto. Un lenguaje amplio nos va a entregar un pensamiento muy amplio y nos va a poder brindar un mundo amplio. Un lenguaje correcto nos permite tener un pensamiento correcto. Por eso para mí es tan importante. Entonces todavía estamos a tiempo de hacer algo para que pasemos de esas 300 o 1500 palabras que utilizan los jóvenes en promedio a las 2500 que realmente deberían de estar manejando. De verdad que yo espero que compartas esta preocupación conmigo, que tomes cartas en el asunto y desde luego que la información te resulte útil, porque esa es la intención de todos estos videos, que sea información que te resulte útil, porque yo procuro que sea información veraz, información científica comprobada. No es mi opinión, es información objetiva. De hecho, yo no te estoy diciendo, hay unos investigadores dicen, una investigación, un reportaje. No, aquí te lo estoy diciendo quién. Aurelia Vargas nos está entregando datos, no opiniones, datos. Y es una investigadora de la UNAM, es decir, una institución bastante seria. No me creas, busca la información, investiga por ti mismo. De esto se trata, ¿no? Entonces, ojalá que este video te haya resultado interesante y útil. De ser así, ya sabes, indica que el video te ha gustado, suscríbete al canal, visítanos regularmente y si puedes, acompáñanos los viernes que estamos realizando los conversatorios con algunos colegas. Esto a través de Google Meet en videoconferencia, o también lo puedes seguir la transmisión en vivo en este mismo canal. Entonces, pues por lo pronto, me despido de ti como siempre, pues deseando que la pases muy, pero muy chévere.